Listo, muchachos, ahora sí vamos a dar inicio. Ustedes me dicen que retomemos un poco la parte de desigualdades, sabiendo que no podemos quedarnos o permanecer ahí. Muchachos, les recuerdo pues que vamos a disponernos ya para la tutoría. Es claro que tienen que tomar otra actitud. Si les digo pues lo de los quizzes, fue una masacre por no decir otra cosa. Entonces, para que se pongan pilas en eso. Todavía los exámenes no me han llegado, no sé cómo les habrá ido. Espero que les haya ido bien. En cuanto a Puerto de Río, no puedo decir nada porque no creo que Lina todavía no ha recibido ni los quizzes ni los exámenes. Entonces no sabría decirles cómo están los de Puerto de Río. Entonces, ¿qué hicieron o qué han leído de la parte de desigualdades? Porque es claro que ya estuvieron con Lina viendo esa parte, ¿cierto? ¿Qué me dicen en Caucasia? Nada. Nada. ¿Qué, profe? De la parte de desigualdades. Ángulos exteriores, profe, que lo explique. Sí. Nadie. Recuerden que al ustedes meterse en estas carreras, es claro que tienen que tener algo leído sobre lo que se da, ¿sí? Porque si no, no vamos a avanzar. Listo. Entonces, vamos a recordar de pronto sobre lo que habló Lina en la tutoría pasada. Ella nos habló de la desigualdad angular, ¿cierto? ¿Qué dijo y qué entienden ustedes por la desigualdad angular? Alguien que sea en Puerto Berrío o en Caucasia que me diga qué entienden por la desigualdad angular. Suma lo que les quiera que... No entendí, me repiten por favor. Los de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor pues que la medida del tercero. Ángulos. Eso, muy bien, la corrección. Yo hablé de ángulos, no hablé de triángulos, ¿sí? Sí, adelante. Correcto, adelante, sí. La desigualdad angular es una diferencia entre la medida. Por favor, no escucho nada porque los compañeros están haciendo bullas. La desigualdad angular es una diferencia entre las medidas de varios ángulos. Bueno, se acerca un poco, ¿cierto? En realidad, sí, entonces si tenemos, bueno, sí, es exacto cuando nos hablan, por ejemplo, ¿están viendo ahí el presentador? Ok. Si tenemos un ángulo, ¿cierto? A o B. Y si yo trazo un nuevo rayo, que vamos a llamar OC, es claro que ¿qué? Que el ángulo A o B con relación a OC es ¿cómo? Adyacente, menor. ¿Cómo es A o B en relación con AOC así como lo tengo ahí? Mayor, profe, mayor. ¿Sí? Mayor. O podemos decir también que AOC es menor que AOB, ¿cierto? Eso es claro. ¿Sí? También hablábamos de la desigualdad en segmentos. O hablaron con Lina de la desigualdad de segmentos, ¿cierto? Si yo tengo un segmento AB, ¿sí?
y tengo otro segmento CD. ¿Sí? Espera, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Si por ejemplo yo tengo un segmento AB y un segmento perpendicular a ese segmento AB, y entonces me forman, por decir algo, el segmento CD, entonces me quedaría formado el triángulo ACD y BCD, y yo tengo que el ángulo en B es menor que el ángulo en A. Yo puedo decir ya por esa información que el ángulo B, que el triángulo en B es menor que el triángulo en A. Vamos a dibujar acá la situación que tú me estás planteando. Aunque quisiera primero terminar con la parte de segmento, ¿sí? Vamos a decir, vea. Si este el segmento es mayor que el segmento CD, o puede ser que el segmento CD es menor que el segmento AB, o puede ser que sea segmento AB que sea igual al segmento CD. Bueno, hay tres situaciones. Gráficamente vemos que el segmento CD es menor que el segmento AB, ¿cierto? Eso no es algo que se sale pues de la lógica, dado que la gráfica nos lo está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo traslado este segmento, pongamos, yo lo traslado hasta aquí y yo lo traslado aquí, ¿sí ven? Es claro que el segmento CD va a estar contenido en el segmento AB, ¿cierto? Por eso podemos decir que AB, el segmento AB es mayor que el segmento CD, ¿sí? Eso por en la parte de ángulos y segmentos. Ahora vamos a mostrar la situación que nos plantean en Puerto Berrío. ¿Qué es? Yo tengo un segmento, puede ser AB, y levanto una perpendicular a ese segmento, ¿cierto? No lo voy a hacer en su punto medio para no restringir. Pueden ser en cualquier lado, ¿sí? Si yo levanto esta perpendicular aquí y voy a llamar a este punto C, me dicen que de pronto que haga un triángulo. Y normal aquí. Voy a llamar a este punto que es perpendicular D. Entonces, claro que ahí tenemos dos triángulos rectángulos que serían ADC y BDC, ¿cierto? Ahora, el compañero de Puerto Berrío, por favor, nos dice nuevamente qué nos había planteado. Entonces, que el ángulo en B fuera menor que el ángulo en A. ¿Así? Sí, entonces yo lo que quiero saber es que yo creo que se podría aplicar, no sé, el teorema de la proporción, pero quería saber si había otro teorema o algo que yo pudiera decir que un triángulo es menor que el otro, porque ya tengo un cateto que es común, que es para los dos, y que tengo los ángulos que aunque no son congruentes, pero ya sé la relación que tienen de desigualdad. Bueno, cuando me hablas del teorema de la proporción, me estás hablando de unos teoremas que se van a ver mucho más adelante, ¿sí? Y normalmente sería el teorema fundamental de segmentos proporcionales. ¿A eso te refieres? No sé, profe, es que quería, o sea, eso nos lo plantearon en un ejercicio, entonces yo quería decir que con esa información ya sabría pues que un triángulo es mayor que otro, y quería saber si era teorema de la proporción o qué era, o de qué otra forma lo podría demostrar. Correcto. Bueno, la idea aquí es aplicar pues la desigualdad, ¿cierto?, angular, para ver cómo llegamos a resolver esta situación, ¿sí? Recuerden que hay un teorema que nos dice de esta manera: si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y la medida del tercer lado desigual, entonces al lado de mayor medida se opone un ángulo de mayor medida. Viceversa también, el recíproco también funciona. Entonces, ¿qué más podemos decir de este triángulo? Si sabemos qué más, esos son los únicos datos que tenemos. O sea, esa es la única hipótesis en Puerto Berrío, esa es la única hipótesis que tenemos.
Sí, profe, pues es que no, ese no es el ejercicio, eso es un pedacito del ejercicio, pero yo quería saber si con eso es suficiente, pues, si con esa información es suficiente para decir que un triángulo es menor que el otro. ¿Por qué más bien no hacemos una cosa? Porque ahí de pronto nos faltan algunas premisas para empezar a desarrollarlo. ¿Cuál sería el ejercicio normal? Como dice, si es el ejercicio debe estar en el libro, ¿sí? Si lo tienes ahí a la mano. O cómo dice, ¿te acuerdas más o menos cómo dice? Profe, Sí. profe, sí, el ejercicio está en el cuaderno. Dice. Bueno, diga que. Yo lo leo. ¿A dónde? ¿Cuál? Este. Dice, en un triángulo ABC, las bisectrices del ángulo B y C se cortan en D. AB es mayor que AC y DH es perpendicular a BC. Dice que BD es mayor que CD y BH es mayor que CH. Demuestre. Demuestre que BD es mayor que CD y BH es mayor que CH. Pues los segmentos. Ese ejercicio se los dejó Lina. Es con ejercicio de clase, sí, profe. Ah, entonces quieren es que yo se lo haga. Yo lo hice. Profe, la verdad, no es que lo haga, sino que yo tenía... Que más o menos les muestre cómo se empieza pues con la demostración. Más bien así, ¿cierto? Así sí nos estamos entendiendo. Pero normalmente si yo se los hago aquí, pues la idea es que yo me lo sé, pero ustedes no. Entonces, por favor me lees otra vez nuevamente el enunciado más despacio. Profe, Sí, hola. profe, es que lo que pasa es que nosotros ya hasta la primera tesis la hicimos, ya no Sí. nos faltaba sino la segunda. Entonces Ok. lo que los compañeros quieren saber es si Lo que esa quería información yo es saber era suficiente. si lo podría hacer por teorema de la proporción o podría decir que como el ángulo en B es mayor que el ángulo en A, el ángulo DCB es menor que el ángulo ACD. Bueno, mira esto. Mira, te voy a mostrar algo. Tú me dices que el ángulo en B, ¿cierto? Es mayor, perdón, es menor. Me había dicho que es menor, ¿cierto? Sí. O sea, como está aquí, ¿cierto? Que este ángulo en B es menor que este, ¿cierto? ¿Correcto? Ok. Vean esto, tanto Caucasia como Puerto de Río, para que vean cómo se plantea esta situación. Vean. Sabemos que B es menor el ángulo en B que el ángulo en A, ¿sí? Nosotros sabemos que en todo triángulo, en este caso nuestro triángulo va a ser ABC, ¿cierto? En todo triángulo, a ángulo mayor se opone ¿qué? Lado mayor. Lado mayor, ¿cierto? Y a ángulo menor se opone lado menor, ¿correcto? Siguiendo esto, entonces en el triángulo ABC, ¿cuál es el lado mayor a cuál? C, el ángulo B. Profe, ¿se escuchó? Que CB, Lado. SB. CB va a ser ¿qué? Mayor, profe. Va a ser mayor que ¿quién? Que el segmento sea. Que sea. ¿Sí es correcto eso, muchachos, en Puerto de Río, ¿cierto? Sí. ¿Es claro esto, cierto? ¿O no? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Sí o no? Puerto de Río, sí. Sí, claro. Ok. Entonces, siempre recuerden eso se cumple en un triángulo, ¿sí? A ángulo mayor se opone lado mayor, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que CB es mayor que AC, ¿cierto? Ahora,
si esto es un... Sí. Sí. Yo estoy pensando, el que tiene el ángulo menor que B, ese triángulo, ese lado, el lado de ese triángulo de B es mayor a B. Pues, es que entre que más se aleja un lado, es más largo un lado, se empieza a coger el ángulo. Pero es que yo no sé cómo se llama esa propiedad. Sí, correcto, eso es cierto, es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Si tú tienes una abertura angular menor, es claro que el segmento que va a cerrar esa abertura angular del otro lado va a ser menor, ¿cierto? ¿O no? La ecuación es al contrario. Sí, pero entonces la desigualdad estaría mal escrita, porque para, pues, yo no sé, yo creo que el ángulo que el lado AC es mayor que el ángulo CB. Perdón, aquí, permítame un segundo. Sí, señor, ustedes tienen toda la razón. ¿Sí? Esto es... No, espérenme. Si el ángulo en B... Vea, si el ángulo en B... Vean esto. Sí, está bien, ¿cierto? Ahora. Está bien, Correcto, ¿sí? Ahí está bien. CB va a ser mayor porque el ángulo que se opone a CB, que es A, es mayor que B, ¿cierto? Es claro. Ok. O sea que sí está bien. Ahora, si este CD es perpendicular, ¿sí? Es claro que este ángulo aquí es 90, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a hacer? Vamos a poner, a este lo vamos a llamar alfa 1 y a este lo vamos a llamar alfa. Eso, profe. ¿Cómo son alfa 1 y alfa? Profe, Sí, hola. yo podría decir que la suma tanto del triángulo ADC es igual a la suma del triángulo BDC. O sea, la suma interna de los ángulos. Sí, correcto. Sí. El ángulo de 180. Entonces lo único que hago es decir que el ángulo A más el ángulo alfa más el ángulo ADC es igual al ángulo alfa prima más el ángulo C de B más el ángulo B. Sí. ¿Listo? Correcto. Bueno, escríbanlo ahí, profe, y luego aplicamos una propiedad de despegue. Bueno, Decir de todas maneras que alfa 1 es mayor. ustedes aquí ya podrían aplicar que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da ¿cuánto? 180, ¿cierto? Que es lo que está aplicando nuestro compañero en Puerto Berrío. O sea, que alfa más el ángulo que se forma en A más C de A vale 180, ¿cierto? Y lo mismo en el otro triángulo, ¿correcto? Que alfa 1 más el ángulo que se nos forma en B más C de B también suman 180, ¿correcto? Eso ya es conocido. ¿Sí? De eso, entonces podemos aplicar igualación entre los ángulos de un triángulo y los ángulos de otro. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo o no? Sí. Sí. Ok. Pero como yo no sé, ustedes no me han dicho exactamente a dónde voy a llegar, yo no sé qué es lo que debo hacer. ¿Qué quieren demostrar con eso? O sea, bueno, yo les pregunto ahora, ¿cómo son alfa 1 y alfa? Es que demostrar. Profe, nosotros queremos demostrar que siempre, o sea, que el ángulo restante. No, pero es que aquí lo que quería mostrar, lo que pedía la otra tesis era que AD es menor que DB. Sí, pero lo que él pregunta es que si yo por teorema de la proporcionalidad puedo decir que alfa prima. No, esa es la tesis. No. Sí, esa es la tesis. O sea, eso es lo que quieren, a esto es lo que quieren llegar. Eso sí. Sí, pero profe, lo que nosotros queremos saber es que si nosotros podemos obviar el paso que estamos diciendo y podemos decir que alfa prima es mayor que alfa.
que eso se ve. No, yo cuando propuse el ejercicio yo era porque quería saber si solamente sabiendo los ángulos y un lado en común que es opuesto pues en los triángulos pequeños, que es opuesto a los ángulos que ya tengo, era suficiente para yo decir que los dos triángulos, que un triángulo era menor que otro. Pues en ese caso de que los dos ya tengo dos ángulos en cada uno. No, no es suficiente. Hay que exactamente decir primero, trabajar con los ángulos que están acá, porque recuerden que esta desigualdad sucede en solo un triángulo y aquí estamos teniendo dos triángulos rectángulos, ¿sí? Uno diferente al otro. ¿Profe? Sí. Si yo tengo un ángulo que es opuesto a una recta y tengo otro ángulo que es opuesto a esa misma recta pero es menor, yo ya no estoy diciendo en ese caso que un triángulo es menor que otro. Sí, pero para llegar allá tienes que hacer uso precisamente, o sea, aquí en la parte pues de la demostración de esto, como les decía Lina y les digo yo, no hay que obviar nada, ¿sí? O sea, al tú obviar algo, estarías diciendo de que eso se cumple y prácticamente si eso es falso, entonces se derrumbarían un montón de teoremas. Por eso debe ser claro ir anotando cada uno de los pasos que deben ir, ¿sí? Mucho cuidado con esa parte, ¿ok? O sea, si yo debo utilizar precisamente los teoremas que me están diciendo o que me hablan sobre la desigualdad triangular para poder dar solución a los planteamientos, a las demostraciones, ¿sí? No solamente porque la gráfica me lo indique y efectivamente así vamos a llegar que es, pero para eso debemos anotar lo que para nosotros es lógico. ¿Ok? Vean. Okay. Trabajenle este ejercicio, ¿sí? Porque por lo menos yo no lo conozco. Si me lo redactan pues bien, exactamente por la plataforma, tal vez lo trabajemos. Sí. Profe, yo aquí en el cuarto lo tengo. Acerque la cámara para que lo mire bien. Sí, no, pero eso no se ve porque ya lo hemos hecho, ¿sí? O sea, yo no logro ver, si no logro ver los rostros de cada uno, mucho menos la letra. Eso es muy complicado. De todas maneras, a mí me llegan los de Caucasia, redáctenmelo en Caucasia porque no lo conozco y en el libro parece ser que no está, ¿sí? Redáctenmelo y lo miramos, ¿sí? Pero yo no se los voy a hacer, yo les voy a decir, vea, traten de mirar este teorema, vean esto para hacer esto, ¿sí? Como algunos puntos claves que a ustedes les indique cómo hacerlo. ¿Correcto? Pero sí quiero que hagamos entre todos uno que nos va a aclarar la situación de desigualdad que quiero que manejemos. Y es este. Con ayuda de ustedes, como he dicho. El que tiene el libro es el punto 8 del 141, de la página 141. Punto 8 de la página 141. Entre otras, muchachos, ya les envié la parte de cuadriláteros que pueden descargar para que miren y podamos adelantar y lean, por favor, los teoremas, los diferentes teoremas que hay ahí, para que lleguemos ya con una base. El punto 8 dice: demuestre que el perímetro de un cuadrilátero, voy a ponerlo aquí a ver si lo logran ver. Es el 8, ¿sí lo ven? Demuestre que el perímetro de un cuadrilátero, ¿van ahí? Sí, vamos en eso. ¿Puedo correr? Sí. Es mayor que la suma de las medidas de las diagonales. Ese punto es estilo quiz, estilo
punto de examen más o menos de esa naturaleza, porque ustedes dicen, no, profe, háganos un taller que indique tal cosa. Bueno, todos estos puntos que hay aquí son tipo examen. ¿Sí lo notaron? Repito. Demuestre que el perímetro de un cuadrilátero es mayor que la suma de las medidas de las diagonales. Profe. Sí, hola. Profe, usted había dicho que íbamos a hacer un repaso sobre desigualdades. Para que lo haga un momentico, es que con la profesora Lina, pues, por lo menos a mí no me quedó bien claro. Sí, exacto. Vamos a hacer ejercicio para tratar de solventar esas dudas que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos ejercicios. ¿Correcto? Ahora, nos hablan de un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Una figura que tiene 4 lados. Exactamente, 4 lados y no sabemos cómo son sus 4 lados, ¿cierto? De manera general, puede ser asimétrico o simétrico. Puede ser regular o no. Pero no nos están dando ningún dato. Por lo tanto, se escoge el caso donde no sabemos nada sobre sus lados. ¿Correcto? Porque si cogemos uno conocido, estaríamos ya asumiendo cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer cualquier cuadrilátero. ¿Ustedes pueden decir algo sobre ese cuadrilátero que yo acabo de dibujar ahí? No. ¿Cierto que no? Por eso lo hice así, para que no me vayan a decir, no, eso parece un cuadrado, eso parece un rectángulo, eso parece un rombo. Nada de eso, ¿sí? Es solo un cuadrilátero. Y lo voy a llamar A, B, C y D. ¿Sí? Además de que me hablan también, teniendo ese cuadrilátero. El perímetro. Correcto, del perímetro, ¿cierto? ¿Y de qué otra cosa? Diagonales. De las diagonales. Entonces vamos a trazar sus diagonales primero. Diagonal AC y diagonal BD, ¿correcto? Quiero que me digan previamente cuál es el perímetro de un cuadrilátero. La suma de los lados. O sea, AB más BC más CD más DA. ¿Eso es correcto? Sí. Ok. Eso lo conocemos, ¿cierto? Es más, nosotros sabemos calcular el perímetro de casi cualquier figura, más bien todas las figuras, ¿sí? Conocidos sus lados, obviamente. Listo. ¿Quién me dice cómo podemos empezar para resolver este ejercicio? La tesis es demostrar que la suma de todo eso es mayor que la suma de DB más AC. Correcto, o sea que nuestra tesis va a ser, vamos a anotar por aquí la tesis, que el perímetro es mayor, lo voy a llamar P, ¿cierto? Es mayor que ¿qué? Que AC más BD, ¿cierto? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, de acuerdo a los teoremas que vieron con Lina, ¿qué es lo que podemos aplicar aquí? Perpendicularidad. ¿Seguro? ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué perpendicularidad? ¿Cómo sé yo ahí si algo es perpendicular a otra cosa?
¿Cómo sé yo que un segmento? Se cortan dos rectas. ¿Cuál? Porque se cortan dos rectas, pero no podemos decir si miden 90 grados. Profe. Exactamente, y ahí estaríamos suponiendo, ¿cierto? Porque yo dije que eso es un cuadrilátero. Recuerden que en un cuadrilátero, de manera general, las diagonales no se cortan formando ángulos rectos, ¿sí? Lo que pasa en un rombo. Vamos a decir que son rectas incidentes, sí, porque se cortan. Correcto, pero no puedo decir que ese corte entre esas dos diagonales es de perpendicularidad. Ojo, porque solamente me dijeron que eso era un cuadrilátero, no que era un rombo, ni un cuadrado. ¿Sí? Entonces no puedo aplicar la perpendicularidad, pero sí puedo aplicar otra cosa que ya conozco. ¿Quién me recuerda qué es lo que se llama o qué es desigualdad triangular? Profe, que en todo triángulo la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Correcto. Pero él dijo eso es correcto. Eso es lo que se conoce como desigualdad triangular. No es más. ¿Sí? Y conociendo eso yo puedo aplicarlo en este ejercicio. Vean esto. Yo quiero sacar acá, a relucir por acá, por este lado, el triángulo ABD. ¿Sí? Vean lo que voy a decir para el triángulo ABD. Visualícenlo. Como uno. Lo coloqué primero para que visualicen el triángulo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir ahí en ese triángulo? Que DB es ¿qué? Sí, podemos decir que DB es igual a DB por propiedad reflexiva, por propiedad, ¿cierto? Reflexividad. ¿Sí? Pero ¿qué más podemos decir de DB con relación a los otros dos lados? Profe, dígame. es menor que la suma de AD más AB. Correcto. Según desigualdad triangular, yo puedo decir que DB es menor que la suma de los segmentos o de las medidas de los segmentos AB más AD. ¿Sí o sí? ¿Y eso por qué lo digo? Entre otras, muchachos, en los quizzes muy campantemente no le escribieron el argumento. Ustedes saben que parte importante de la geometría es escribir la argumentación, ¿cierto? ¿Por qué escribimos cada paso? Esto es desigualdad triangular. Yo lo escribo así, un triángulo con una R, ¿cierto? Y es bueno anotar el triángulo, salvo que yo lo hice primero, ¿cierto? Vean, triángulo ABD. ¿Dónde? En triángulo ABD. ¿Correcto? Segundo paso. Pero debe, esa diagonal debe no solamente es para ese triángulo, sí. También aplica para otro triángulo. ¿Cuál es? CDB. Exactamente, entonces yo voy a decir lo mismo, que DB es menor que ¿quién? que ¿Cierto? Correcto. pero nos colgó. No, yo no les colgué, se cayeron. Si yo no tengo el control en la mano. Entonces. Mira, el profesor se cayó la llamada ahorita. Ok. DB es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados, ¿cierto? En este caso, DC más BC. Y eso también es conocido como desigualdad triangular
El triángulo CDB. D o BDC, ¿cierto? Igual. Correcto. Listo. ¿Eso en relación con quién? Con la diagonal DB, ¿cierto? Si ahora nos vamos a la diagonal AC, ese sería nuestro tercer paso. El triángulo CBA. Exacto. La diagonal AC, entonces, ¿cómo sería? Menor que AD y más DC. Correcto. ¿Y eso por desigualdad? Desigualdad triangular en el triángulo CBA. En el triángulo DCA. Cuarto paso. AC menor Que AC menor que AB más BC. que AB más BC. Igual, desigualdad triangular en el triángulo ABC. Correcto. Vean las 4 desigualdades, en este caso desigualdades triangulares, que yo saqué de un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes que podría yo hacer ahora? Como el paso quinto, ¿qué podría yo hacer? ¿Quién me dice? Desigualdad. Ok. ¿Sí? Sí, lo que comenta una compañera, que hacer desigualdades con las... Hacer igualdad con las desigualdades, ¿no? Bueno, en realidad, ojo, eso que estás diciendo no es posible, ¿cierto? O sea, así de mal, yo entiendo lo que quieren decir, pero no podemos decirlo así porque no podemos hacer igualdad donde hay una desigualdad. Más bien puedo hacer operaciones, ¿cierto? Que de pronto es por ahí lo que ustedes pretenden, ¿sí? Hacer operaciones tales con esas desigualdades que tenemos ahí. ¿Qué pasa si yo, así como en la parte donde manejábamos igualdad, claro está que acá son desigualdades, qué tal que nosotros hagamos, por ejemplo, la operación de suma en esas 4 primeras, en esas desigualdades triangulares que sacamos ahí? ¿Qué pasaría si nosotros sumamos eso? ¿Qué tengo? Vamos a poner por aquí el signo menor, ¿cierto? ¿Menor qué? Del lado izquierdo, ¿qué voy a tener? Que Sí. DB menor igual, digo menor que AB más AD más DC más BC, no. Bueno, miremos algo, sí, ahí tiene parte de razón. Miremos el lado izquierdo de la desigualdad. ¿Qué hay del lado izquierdo de la desigualdad en esos 4 puntos? Del lado izquierdo tenemos la medida de las diagonales. Correcto, tenemos las diagonales, ¿cierto? Y 2 veces, ¿cierto? ¿Se me repiten o no? Entonces yo puedo anotar de una que 2 veces DB más 2 veces AC, ¿o no? Eso lo tengo del lado izquierdo. Ahora me voy al lado derecho. ¿Qué tengo al lado derecho? ¿Se repiten algunas o no? 2 veces AD, profe. Más 2 veces AD. Más 2 veces DC. Más 2 veces BC. ¿Cierto? Pero ahí no me alcanzó para escribir qué estaba haciendo, o sea, el argumento. Pero lo voy a escribir acá abajo. ¿Eso cómo lo llamo? Operación La igualación, profe, igualación de 1, 2, 3 y 4. de adición. Ojo, no podemos hablar de igualdad aquí. Estamos haciendo una operación de adición en 1, 2, 3
y 4, ¿cierto? Eso sí lo puedo decir o no. Es una simple suma, una adición, ¿correcto? ¿Qué más, para escribir aquí el punto 6, qué más podemos decir ahí? Vean que el 2 se repite tanto al lado derecho como al lado izquierdo. ¿Qué tal si yo lo saco de factor común? ¿Que lo puedo hacer o no? 2, factor común de DB más AC menor o igual que 2, factor común de AB más AD más BC, ¿sí? Más Yo BC. simplemente no podría dividir todo por 2, aplicando También, correcto. Sí, podríamos hacer eso. No hay problema, ¿sí? Pero le estoy mostrando paso a paso uno de los, en detalle, lo que se tiene que, pues lo que se hace normalmente. ¿Y esto por quién? Simplemente operación también, ¿sí? Esto sería operación aritmética en 5. Teniendo esto, tenemos un paso 7. Es claro de que yo puedo ahí, como dice nuestro compañero en Puerto de Río, ya dividir por 2, ¿cierto? Lo que normalmente uno hace es pasar el 2, o nos enseñaron en bachillerato que pasamos un 2 hacia el otro lado y si está multiplicando pasa a dividir. Eso nos lo enseñaron así. Pero normalmente lo que se debe hacer, y es correcto, es que dividimos a ambos lados de la desigualdad por 2. ¿Correcto? Y al dividir a ambos lados de la desigualdad por 2, vamos a obtener DB más AC menor que AB más AD más BC más DC. ¿Sí? Por la misma razón de 6. Podemos hacer así, razón de 6. ¿Ok? Profe, ya ahí está lo que queríamos demostrar. Correcto. Y ahí está lo que queremos demostrar. Si ven que muchas veces uno se asusta y cree que estos ejercicios son algo complejo y resulta que es simplemente operaciones aritméticas que ya venimos trabajando con ellas desde bachillerato. ¿Por qué? Porque prácticamente la parte donde se aplicaba la geometría eran los 4 primeros puntos, ¿o no? Que fue donde se hizo uso del teorema de la desigualdad triangular. ¿Sí ven? Estos 4 primeros pasos. Aquí es donde aplicamos el teorema de la desigualdad triangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice exactamente la tesis? Que el perímetro es mayor que la suma de las medidas de las diagonales. Solo que aquí lo tenemos al contrario, no, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces, para pues dejar exactamente lo que nos dice la tesis, como paso 8, podemos decir simplemente de que AB más AD más BC más DC, es mayor que AC más BD. Profe, si uno lo deja indicado en el paso 7, eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, correcto. Solo que aquí quise hacer la precisión y buscar lo que nos dice exactamente la tesis. Y aquí puedo anotar yo LQQD, lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Y se dan cuenta de que estos ejercicios, después que uno cree que son muy complejos, resultan de que salen de
de operaciones aritméticas. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Profe, en el principio no escribió. Pues, ¿me puede presentar la tesis? Me hace favor. Recuerden aquí que P, recuerden que P yo lo había llamado la suma de todo esto, ¿cierto? Para no escribir aquí pues todo esto nuevamente. Recuerden que P es el perímetro, que lo habíamos anotado por acá arribita. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si podemos terminar este que salió en el examen del año pasado. Si se le sale a ustedes en un examen, ¿cómo lo harían? Como sé que ya casi todos tienen el libro o los ejercicios, es el punto 10. El punto 10 de ese mismo 141. Entonces dice así. Si lo tienen allá, en el triángulo ABC, me están diciendo, en el triángulo ABC se tiene AFC, punto y coma, ADB. Usted tiene que la medida de FC es igual a ADB y se tiene que AB es mayor que AC. Como tesis nos dicen entonces se cumple que FB es mayor que CD. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Listo. ¿Cuál sería la figura que ustedes implementarían ahí? Sí, hola. Pero no, o sea, cuando se habla de colinealidad, no significa que estén los puntos organizados en ese orden, ¿cierto? No, sí, aquí sí. Cuando tengo esto así, sí. ¿Sí? Cuando yo hablo de colinealidad de esta forma, están estrictamente expresados en ese orden. ¿Sí? O sea que aquí la colinealidad es AFC, donde F está entre AC, y la otra colinealidad, la otra colinealidad es ADB, donde D está entre AB. ¿Correcto? ¿Cómo harían la gráfica? Hagan ustedes la gráfica en un minutico y aquí vamos a verificar de que si la tienen más o menos de acuerdo a la que
nos plantea pues el ejercicio. ¿Sí? Bueno, yo empiezo con el triángulo vamos a llamarlo A, B, C, porque eso nos dice la hipótesis. Tengo la colinealidad AFC, o sea que entre AC tengo un punto F. No me está diciendo que es punto medio, ojo, no me está diciendo que es punto medio, o sea, en cualquier posición. F. Y además también nos da otra colinealidad, A de B. Tampoco dicen que D es punto medio, por lo tanto yo puedo copiarlo en cualquier parte. Pero si me están diciendo que FC es igual a DB, ¿cierto? O sea, esta medida de aquí, FC, es igual a esta. Y me dicen que AB, todo este lado AB, es mayor que AC, ¿cierto? Como tesis me dicen que FB, tengo que trazarlo porque FB no existe, ¿cierto? Entonces lo trazo. Voy a ayudarme aquí. Con una hoja para trazar FB. ¿Sí? Y CD. Correcto. Ojo, que a ustedes les haya quedado de otra forma la gráfica no quiere decir que esté incorrecta si siguieron la información que nos da la hipótesis. ¿Sí? Para que no digan que, no, es que la CB me quedó arriba y A me quedó debajo. No, no importa, eso no interesa. Solo que esté bien representada la hipótesis, ¿correcto? Listo. Paso 1. FC igual a DB. ¿Eso de dónde viene? La hipótesis. Hipótesis. 2. Que AB es mayor que AC. Mayor que AC. Hipótesis. Correcto.
Tercero, verifiquen esa segunda hipótesis que hemos anotado ahí. ¿Qué podemos sacar de esa segunda hipótesis? Profe, sí. No podemos decir que el ángulo ABC es mayor que el ángulo ACB. ADC. ¿Y por qué ADC? No. ABC. El ángulo ABC es mayor que el ángulo ACB. Correcto. Eso lo podemos decir perfectamente. Sí. ¿Quién levantó la mano allá atrás? Dígame. AD es mayor que AF. ¿Cómo? Pero ¿y por qué? El compañero dijo que FA es... Que AD es mayor que AF. Claro, también, ¿cierto? Eso también lo podemos decir sin ningún problema, ¿sí? Porque conocemos que DB es congruente o es igual, con FC, ¿cierto? Y como ellos hacen parte de segmentos mayores, en caso tal AB es mayor que AC, si le quitamos la misma parte a ambos, encontramos de que AD es mayor que AF, ¿cierto? Sí. Eso también se desprende de ese segundo punto. Si ven que nosotros, anotando la hipótesis, ya podemos hacer uso de los teoremas que hemos visto para seguir resolviéndolo. Es que eso ir anotando no es gratis, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos anotando algo, de ahí se va desprendiendo otro montón de cosas que nos van a ayudar. Pero para eso tenemos que hacer un pare y pensar un poco, ¿sí? Entonces, 3. Podemos decir entonces que como AB es mayor que AC, es claro que el lado que se opone, el ángulo que se opone de AB, que es ACB, lo voy a anotar de una vez, el ángulo ACB es mayor que el ángulo ABC. ¿Y eso de qué? ¿Cómo podemos expresar eso? Correlación lado-ángulo. ¿Qué dice la relación lado-ángulo? Que si un lado es mayor, que el lado es mayor del triángulo, o sea que su ángulo también va a ser mayor. Correcto. ¿Sí? Entonces podemos decir relación lado-ángulo, ¿en qué? En triángulo ABC, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho. Cuarto punto. Permítame un segundo. Ahora, entonces, ¿qué más podemos expresar ahí? Si ya tenemos eso, esta información. Y se ve El ángulo C es mayor que el ángulo B. Ojo, Gina, ¿cierto? Profe, podemos decir que AD es mayor que AF. Sí, podemos decirlo también. Es correcto, eso lo propusieron en Puerto de Río. Sí, adelante. Sí, hola, adelante. Podemos decir que el lado CB es congruente con el lado CB por reflexividad. De este modo nosotros estaríamos apuntando al teorema de la bisagra, ¿no? Eso es excelente, allá es donde tenemos que llegar, correcto. ¿Sí? Así es como se deben resolver. Vean que lo que uno va anotando y con base pues en lo que hemos estudiado de los teoremas, ve que cada situación que uno anote precisamente nos conduce a uno de esos teoremas, muchachos.
Eso es lo que ustedes tienen, con eso es que ustedes tienen que familiarizarse, ¿sí? O sea, no es copiar por copiar. Anotar cada paso que nosotros damos aquí es precisamente acercarnos a uno de los tantos teoremas que nos ayuda. Algunos nos va a ayudar mucho más fácil que otros para sacar un ejercicio, ¿sí? Entonces, previo a lo que nos dijo exactamente nuestro compañero en Puerto de Río, es claro que CB es igual a CB, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Por propiedad reflexiva. Total, lo que me dijeron de AD y AF también lo podemos anotar, muchachos. No quiere decir que no lo podemos anotar, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, puede que nos ayude o puede que no a resolver el ejercicio. Profe, ¿sí? Yo le iba a preguntar, en este caso no podríamos decir que entre FB y CD hay un punto que nos da un vértice, por ejemplo, por decir. ¿Entre qué y qué? Sí, correcto, ahí se me pasó, eso es excelente. O sea, esto aquí, este punto, O. Exacto. Un punto H, pues yo le iba a decir H, pero bueno, un punto. Bueno, cualquiera, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes, donde haya corte de dos segmentos, ustedes le den nombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esta manera no se nos va a pasar de pronto algo que sea importante en la demostración, ¿sí? Muchas gracias pues por recordarme pues que ahí podemos llamarle a ese punto cualquier, yo le llamé O, ustedes le pueden llamar cualquier letra, ¿sí? Entonces, paso 5. Profe. Sí. Yo puedo concluir ya que FB es mayor que CD por el teorema de la bisagra. Sí, correcto, pues, la bisagra. Porque si yo tengo claro que tengo dos lados congruentes en ambos triángulos. Sí. Y ya sé que FC es congruente con DB. Correcto. Y ya sé que CB es congruente consigo mismo por reflexividad. Correcto. Ya sé que el ángulo C es mayor que el ángulo B. Sí. Por lo tanto, si yo tomo el triángulo BCF, yo puedo decir que el lado BF es mayor que el lado CD, porque se oponen pues a los respectivos ángulos. Correcto, o simplemente el teorema de la bisagra, ¿cierto? Sí. Ahí estaría utilizando 4, 3 y 2, pues 2, 3 y 4, estaría utilizando 1, 3 y 4. Correcto. Bueno, estarías utilizándolo todo, ¿cierto? Bueno, en realidad, eso es exacto lo que nos dicen desde Puerto de Río, ¿sí? Ahí el teorema de la bisagra es el que cabe exactamente para demostrar este ejercicio, ¿correcto? Entonces, a saber, ojo, que tenemos que decir claramente cuáles son los triángulos que cumplen ese teorema de la bisagra, ¿sí? Recuerden que el teorema de la bisagra hace referencia a dos triángulos, en donde en esos dos triángulos si se tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados es desigual, entonces pues al ángulo mayor se opone el lado de mayor medida, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir ya directamente que FB es mayor que CD. ¿Por qué? Por el teorema de la bisagra. Pero ojo, aquí debemos anotar qué triángulos están cumpliendo ese teorema de la bisagra, que son teorema de la bisagra en triángulo FBC y triángulo DBC, además de los puntos 1, 3 y 4. ¿Sí?
Si ustedes se dan cuenta, muchachos, vean. Y este punto salió en un examen, increíble, ¿cierto? ¿O no? Oh, no. ¿No es increíble que haya salido en un examen? O sea, un examen del semestre pasado. Vean, vamos a aplicar aquí, vamos a ver aquí el teorema de la bisagra en la gráfica. Estoy esperando que terminen de copiar aquí para referirme al teorema de la bisagra. Miremos los triángulos FBC y DBC. ¿Sí? FBC y DBC. Ahora, si nosotros miramos esos triángulos, vamos a encontrar que tenemos un lado congruente que es FC y DB. Además, tenemos que BC, por propiedad reflexiva, como habíamos dicho acá, es congruente con BC y es otro de los lados comunes de esos dos triángulos. Y el ángulo entre ellos, o sea, ABC, es menor que ACB, que también lo anotamos en el punto 3. ¿Sí? Por lo tanto, podemos aplicar exactamente el teorema de la bisagra. ¿Sí? Entonces, simplemente decir que ese ángulo que se opone, que el lado que se opone a ABC va a ser en este caso menor, ¿cierto? O sea, CD va a ser menor que el ángulo que el lado que se opone a ACB, en este caso FB. O lo contrario, que es lo que nos está planteando la tesis. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Quiero además, muchachos, para que tengan y se les la parte pues de desigualdades un poco, háganse ese punto 9, ¿sí? El punto 9 del libro, de esa misma página. ¿En la página, profe? 141. No, profe. ¿Está muy fácil o qué? ¿Se los cambio? No, profesor, él se refería a otra cosa, que ya como ya se acabó la clase ya tan temprano. Ah, sí, es que lo que pasa, muchachos, vean que les voy a decir algo. La clase la clase no la vamos a llamar la tutoría. Esto nos rinde, muchachos, si ustedes leen un poco más. Vean, hagan el esfuerzo. Lean siquiera 15 minuticos la parte teórica de cada una de esta teoría, ¿sí? Para que vean ustedes que nos va a rendir mucho más. Y así vamos a avanzar más rápido. No nos vamos a detener más. ¿Por qué? Porque van a decir, simplemente yo les voy diciendo aquí, vea, esto sale por tal cosa, y ustedes de una vez saben a dónde ir, ¿sí? Pero tenemos que leer. Ya ahí, como les digo, está anotada la parte de cuadriláteros para que ya empiecen a leerla. Para aquellos que no tienen el libro, pues no tengan excusa de decir que no tienen de dónde leer. Ya ahí les mandé la presentación de cuadriláteros para que avancemos rápidamente, ¿sí? Entonces, nos vemos el jueves, si Dios quiere. ¿Ok? Bueno, profe, chao. Listo, muchachos. Profe, le faltó LQQD. Correcto, quedamos LQQD.